Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. So first one, let us go right into it. Así que entremos de una vez al número 1. Vayan conmigo a Apocalipsis 3:17. And so let us dig in and let us go to Revelation chapter 3, verse 17. Apocalipsis 3:17. Cuando Dios está hablando a la iglesia, hay una iglesia a quien le ha estado hablando, la iglesia tibia. Y en Apocalipsis 3:17, a la iglesia de la Odisea, dice en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. So, God is talking to the Laodiceans in Revelation 3:17. And Jesus says, because you say, I am rich, I have become wealthy, I have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. El punto número 1, lo que hace el materialismo, es que el materialismo o obstaculiza o destruye nuestras vidas espirituales. Si podemos regresar uno, por favor. So number 1, materialism hinders or destroys our spiritual lives. A la iglesia de la Odisea se le estaba regañando, se les estaba reprendiendo, porque la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, yo tengo todo lo que necesito, pero no sabían que su vida espiritual estaban muertos, estaban pobres espiritualmente hablando, estaban miserables, estaban desnudos, estaban ciegos espiritualmente hablando. Y eso es lo que hace una de las cosas, el materialismo, que nos desvía de los propósitos donde Dios quiere que estemos. Y por lo consecuente, a la iglesia de la Odisea también se le conoce como la iglesia tibia, ¿verdad? En unos versos anterior, en el verso 15, Jesús le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Y eso es uno de los peligros que causa el materialismo. So this is one of the dangers that materialism does, is that either it hinders or destroys our spiritual lives. The church of Laodicea, they were lukewarm, and they were poor, they were blind, they were naked. Spiritually, they were wretched, they were miserable. And that is what materialism, that is one of the first things that it does. It just separates us, it keeps us away from where we should be spiritually. Número 2 es que el materialismo es una cisterna rota que no puede contener agua. Eso es lo que es el materialismo. The second thing is that materialism is a broken cistern that cannot hold water. Vayamos a Jeremías 2:11. Let us go to Jeremiah 2:12, versículo 11 al 13. So Jeremiah 2:11 to 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no le aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, horrorizaos
y desolados en gran manera, dijo Jehová. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen o que no retienen el agua. No sé si ustedes en sus pueblos donde vivían antes, allá no hay de esas como agua de la ciudad, ¿verdad? En muchos lugares tenían que cavar cisternas. ¿Y qué pasaba cuando una cisterna tenía un hoyo? Cuando menos se lo esperaba, usted pensaba que había suficiente ahí, suficiente agua para tomar, para bañarse. Y cuando menos se da cuenta ya no hay nada. Tiene que excavar otra cisterna. Y lo que había hecho el pueblo, Jeremías le está profetizando el Señor a través de Jeremías, que habían hecho dos cosas. Habían dejado al Señor, fuente de vida, y habían cavado cisternas. Y esas cisternas eran sus riquezas, eran las cosas materiales que habían cambiado por la gloria de Dios. And so, in verse 13 of Jeremiah 2, it says, for my people have committed two evil things. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Back in the old days, in some countries they still do it, you had to dig up this cistern to hold your water. And when you have a broken cistern, and when you least expect that, you think you have enough water to drink, to shower, when you look in that cistern, you have nothing. Why? Because that cistern is broken. And so the people of God was speaking to them through the prophet Jeremiah, and he was saying, you have done two things. You have exchanged me, you have left me, and you have caved for yourself broken cisterns. And that is what materialism is. A life centered on money and possessions is not only misguided, but it is self-destructive. It's gonna blow up sometime or another, sooner or later. Y una vida centrada en el materialismo, en las posesiones, en las cosas que tenemos, no solamente nos dirige en el mal camino, sino que se destruye. Temprano o tarde se va a destruir y no vamos a tener nada. Number three, materialism binds us to the curses of wealth, or blinds us to the curses of wealth. Blinds us to the curses of wealth. Número 3, el materialismo nos ciega a las maldiciones de la riqueza. Números 11, 18. Numbers 11, 18. Si han estado siguiendo los temas estas semanas, recuerdan que Pablo, si no me equivoco, dijo que muchos se han desviado por el amor al dinero, ¿verdad? Y han terminado destruidos, han terminado apartados de la fe. Pero el materialismo lo que hace es que los ciega de las maldiciones de la riqueza. Números 11, 18. And I don't know if you've been following the last couple weeks, but we read a verse that said that many who were lovers of money, where they actually have fallen away from the faith, and they ended up basically destroyed. They destroyed their lives because they were in love with money. So Numbers 11:18 to verse 20 says the following. Dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, quien nos diera de comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Verso 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Miren, qué humor tiene el Señor. Dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis de delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Miren, este pueblo había sido cegado por las riquezas de lo que estaban pidiendo. El pueblo de Israel Dios le había dado maná, habían pedido comida, Dios les manda maná. Y después no se satisfacen y quieren ahora algo más sólido, ¿verdad? Y les manda esta carne que le dice hasta por la nariz se le va a salir para que se les quite, ¿verdad?
donde están tan enfocados en lo material. Y una persona que no se satisface en Jehová siempre se quiere demandar algo de Dios, quiere demandar de otra gente. Y una persona, al contrario, una persona que camina humildemente con Dios, con lo que Dios le ha dado, con el trabajo que Dios le ha dado, está contento con la prosperidad que Dios le ha dado, se mantiene en el camino de Dios. Pablo dice, he aprendido a tener mucho, he aprendido a tener poco, pero he aprendido una cosa, a estar contento con lo que tengo, si es mucho o es poco. And so materialism, you see these people, the Israelites, they had asked for food. The Lord sends them manna, right? And then they don't want just manna, they want meats. They wanted something more. So God sends them meat, and he says in verse 20, it says, for a whole month you will eat meat until it comes out of your nostrils and becomes loathsome to you, because you have despised the Lord who is among you and have wept before him, saying, why did we ever come out of Egypt? You know, a person that is just so materialistic, they're not satisfied with anything. They demand more from God. When God sends you in abundance, the person who is materialistic, he just wants more. They see it as a curse rather than a blessing. But a person who is poor, who is humble and walks with God, he will be thankful for whatever job is given to them, whatever wealth, whatever prosperity is given to him. Paul says, I have learned to live in much. I have learned to live in almost nothing to eat. And sometimes Paul didn't eat for days. But he says, one thing I have learned, to be content with what I have, whether it be much or whether it would be little. Y al menos que una persona, iglesia, se corrija y ponga su mirada al Señor, esa persona puede comenzar humilde, puede comenzar una persona pobre. ¿Cuánta gente no hemos visto, verdad? Que no solamente en este país, no estamos hablando de nuestra gente que viene al país, sino aún aquí en este país, aún en nuestros países, que la persona comienza de la nada, ¿verdad? No sé si han escuchado esa frase, comienzos humildes, ¿verdad? Y comienzan humilde, ¿verdad? Pero después, si no se mantienen con su mirada en Dios, van creciendo, se enriquecen, consiguen un trabajo, un carro, y después se olvidan de Dios. Y en lugar de ver la bendición, y a veces la gente dice, pero ¿cómo es que Dios la bendice? ¿Cómo es que Dios lo bendice si ni siquiera va a la iglesia, ya ni ora? ¿Cómo es que Dios lo bendice? Tiene una casa, tiene un carro, tiene de todo, ¿verdad? Pero a veces esa bendición, ¿verdad?, entre comillas, es una maldición en disfraz. No es bendición de Dios. Es lo que habíamos visto, es una cisterna rota. Y en tiempos de dificultades, todos hemos pasado, todos vamos a pasar por dificultades financieras. ¿Por qué? Porque es un momento donde Dios quiere forjar nuestro carácter para confiar más en Él. Porque en medio de la prosperidad, el reto más grande del cristiano va a ser poder manejar el dinero de Dios de una manera que sea bendición y no maldición. Pero tenemos que pasar por un momento, un proceso, para que Dios forje carácter. And so you've seen it many times. A poor and humble person, you know, they start getting a job, they start getting a car, they start moving up the ladder, and then all of a sudden they forget about God, right? And unless a person is corrected, she or he will ultimately be transformed into a proud, rich person. And some people might wonder, but why does God bless them? Why does God give them a house? How come they have so many cars and they don't even go to church? They don't pray. They're not even Christians anymore. But perhaps that blessing is a curse in disguise. Because when God blesses, He blesses you the right way. You see, times of financial struggle may be from God so that He can test and build your character, so that you may be ready in times of prosperity. Because the biggest challenge for a Christian is to be able to handle that prosperity in a way that it acts as a blessing and not as a curse. So God wants us to be ready when He wants to bless us. Número 4.
El cuarto peligro es que el materialismo trae infelicidad y también trae ansiedad. Number 4, materialism brings unhappiness and anxiety. Usted va a esas casas ricas, ricachonas, usted ve esas mansiones y usted ve ahí en las tardes las luces están apagadas. No hay nadie en las casas. Y es triste porque pasan todo el día trabajando, ¿verdad? No tienen suficiente. Mateo 6:31, donde nos habla Dios, a Jesús le está hablando a los discípulos y a toda la gente, le dice: no se afanen por nada, no se afanen ni por qué van a comer, no se afanen por lo que se van a vestir el día de mañana, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y estas palabras Jesús lo dice después de que dijo: no os haréis tesoros en la tierra, sino en los cielos. If you go to some of those big houses, those big mansions and big rich houses, you will see them with the lights turned off in the evenings. It's sad, but because they're busy, so busy, working that they don't have time to enjoy what they have and that happiness and free of anxiety. It's just the more you have in material, the more unhappy and anxiety it brings. Matthew 6:31, when Jesus is talking about not building treasures in heaven, Jesus says in verse 31, he's talking about, do not worry about you will eat tomorrow. Do not even worry about you're going to wear tomorrow. He says, but first seek the kingdom of God and his righteousness, and all of these things will be added unto you. When you focus, first of all, in God. Se me olvidó ponerlo ahí. Era una foto, los que han ido a pescar, hay un pescadito, pez que es artificial, es para ponerlo en el gancho, pero en el gancho muchas veces lo tienes que esconder el gancho para que el pez no lo vea, ¿verdad? Pero dentro de ese pez de goma está escondido el gancho, y yo había puesto ahí que el gancho es como es el gancho de adicción y de esclavitud. Porque muchas veces, como el pez que ve solamente esa comida, pero no ve el gancho, y muchas veces así es lo material, que vemos que se ve bonito, luce bien, brilla bien, pero cuando tú le das la mordida, ya te endeudaste, ya te enganchaste, y ahora estás esclavo por años, ¿verdad? Y adicto a querer más y más y más, porque eso es lo que hace el amor al dinero, ¿cuál es la palabra? Querer más. La ambición, y eso causa temor, inseguridad, ¿verdad? Y cuando nosotros ponemos nuestras esperanzas en los tesoros de la vida, multiplica las ansiedades. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales solamente son pasajeras. Usted ponga lo que quiera. Cualquier cosa terrenal es temporal y no sabe cuánto tiempo le va a durar. Sin embargo, Eclesiastés 5:12 dice lo contrario. So I wanted to show a picture, but in those baits, one of those little fish, artificial fish, it's got a hook inside, and I wanted to show you a picture that I had made, where the hook to me represents the addiction of wealth, the slavery of wealth. And so when people store up treasures in heaven and here on earth rather than in heaven, we buy things that look nice, they shine nice, but then when you buy it, now you just took a bite, you're in debt now for a certain amount of money, and that causes anxiety. The more your earthly treasures multiply, the more anxiety multiplies. Why? Because earthly treasures are so temporary and so uncertain that you don't know how long it's going to last. But let us go to Ecclesiastes 5:12. Eclesiastés 5:12. Este verso no lo tengo allá arriba. Entonces vamos juntos a Eclesiastés después de Cantar de Cantares, si no me equivoco, o antes. Antes, correcto. Eclesiastés 5:12. Ecclesiastes 5:12. El rey Salomón dice,
Oh, miren qué verso. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Wow. El rico no le deja dormir la abundancia, pero dulce es el sueño del trabajador. It says, the sleep of a laboring man is sweet, whether he eats little or eats much. But the abundance of the rich will not permit him to sleep. Entre más cosas tienes, más ansiedad causa. The more you have material things, the more expensive things, material things that you have, the more anxiety it has. Que estás preocupado que no te va a alcanzar, que estás preocupado que no va a alcanzar la aseguranza, que esto y esto. That you're so worried about the bills, of how to pay the mortgage, how to pay that utility, whatever it is. When your faith is put in the earthly things, when that stock market goes down, your hope falls. When your bank fails, your hope fails. When your $50,000 souped up truck fails, your hope fails. When your earthly material things are attached to your hope, it's going to fail you. ¿Cómo se dice stock market en español? La bolsa del mercado. Cuando la bolsa del mercado se va a la quiebra, si tienes tu esperanza en las cosas materiales, tu bolsillo se va a la quiebra, tu esperanza se va a la quiebra. Cuando tu banco se va a la quiebra, tu esperanza se va a la quiebra. Cuando tu camioneta de $50,000 que la has arreglado bien bonito y se descompone el motor, se te va la esperanza. ¿Por qué? Eso pasa cuando tenemos tantas cosas acumuladas. Número 5, el materialismo termina. Number 5, materialism ends in futility. En futilidad. Vamos a ver lo que significa estas palabras ahí en Eclesiastés 2:1. En vanidad, si no me equivoco, es vanidad la palabra ahí que podríamos poner también. Vamos al siguiente slide para que veamos ahí los versos. Eclesiastés 2:1 y luego de los versos 8 a 10. So we're looking at Ecclesiastes 2:1 and then verses 8 to 10. So if you would follow with me. Dije en mi corazón, este es Salomón hablando, dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Verso 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Y me hice de cantores y de cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Todo fue vanidad. Para Salomón, él lo probó todo, lo experimentó todo. Lo que usted ve en las teles, lo que usted piensa, podría pensar de oro y plata, las riquezas más grandes, él lo probó. Él lo tuvo. Y Salomón dice, es todo vanidad. De nada sirve. Solomon, we see here that he tested everything. He tried everything. He didn't deny his eyes, his desires, or any pleasure from his heart. Everything that you can think of, the riches, the most glorious things that you can think on this earth, whatever desire it is, Solomon tested it. He experimented it. And the end, he said, it is vanity. It is futile. It is nothing. Décadas después de décadas de tanto trabajo, el hombre más rico del universo, dice en el verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. This man, after decades as the world's richest man in planet Earth, in verse 11, he says, "And I looked at all the works of my hands had done, and on the labor in which I had toiled. And indeed all was vanity and grasping for the wind.
there was no profit under the sun. Wow. Porque el Dios del dinero nunca mantiene sus promesas. Usted puede hacer una promesa con el dinero, con un jefe, con una compañía. Entre más Salomón acumulaba, más vacío se sentía. Menos sentido tenía a la vida. Vayamos a Eclesiastés 5:10. And since money, God never keeps its promise, the God of money, the more wealth Solomon accumulated, the more empty he felt. The more meaningless his life became. Look at Ecclesiastes 5:10. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Subrayen esto, muchachos, jóvenes que quieren perseguir el dinero, quieren hacer el trabajo que más dinero le va a ganar. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Que la meta de su vida no sea hacer dinero. El dinero es una herramienta para llevarlo a un lugar donde Dios lo quiere. And so young men, young girls, highlight this verse. Because it says, whoever loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with increase. This is also vanity. Your goal in life is not to make money. It should never be to make money. Your goal in life is to enjoy what God wants you to enjoy, because money is just a tool to get there. Ahora, comparen lo contrario. Una persona que tiene su fe depositada en Cristo, una persona que sabe quién es su Dios, ¿verdad? Que le entrega todo a Dios, ese apretón en el dinero ya no va a estar ahí, lo va a dejar ir y lo va a mantener en las manos de Dios. Según Corintios 6:10, vamos a ver lo que dice. Now, on the contrast to materialism's emptiness, there is joyful liberty in Christ. Those who hold tightly to the true God will loosen their grip on money, and thereby money will loosen their grip on them. 2 Corinthians 6:10. Segunda de Corintios 6:10 dice lo siguiente. It says the following. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué palabras? ¿Qué quiere decir eso? Como tristes, pero gozosos. Como pobres, pero dando mucho. Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Y esa es la vida en Cristo. Porque la vida no consiste en abundancia de cosas que acumules, sino en quién es el dueño de tu vida. And so 2 Corinthians 6:10 says, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Wow. A Christian can be sad, but at the same time is always joyful. A Christian can be poor, yet making many rich, giving much, having nothing and yet possessing it all. In Jesus Christ, that is what a Christian has. Número 6, materialismo. Number 6, materialism obscures many of life's greatest blessings. El materialismo oscurece muchas de las mayores bendiciones de la vida. Eso es cierto. Y una de las cosas principales que oscurece es la salvación. Aquellos que tienen mucho, ¿sí? Que tienen mucho, es muy difícil mantener la mirada en Cristo. Aquellos que acumulan muchas cosas se distraen por muchas cosas. Y dice Dios en su palabra que la salvación es un regalo que no se compra ni se merece. And one of those things, blessings of greatest in our life, is salvation. Those whose lives are less cluttered and distracted by material wealth will be able to enjoy the salvation.
God's greatest gift of salvation, the Bible says it is available to all and cannot be bought with money. It is free. Otra bendición que el materialismo oscurece es la familia. Lo que les acabo de decir, que el dinero no es la meta, es una herramienta, ¿verdad? Es pasar más tiempo con quien encanta pasar tiempo y haciendo lo que te gusta hacer. ¿De qué nos sirve, verdad, que tengamos todo el dinero del mundo y nunca disfrutamos? Hay un hombre, en este libro que estamos estudiando, cuenta la historia de un hombre que le dio todo a sus hijos, le dio todo, y él trabajaba y trabajaba, y en toda su vida nunca se fue a unas vacaciones con su familia, pero estaba trabajando para ellos, le estaba dando lo que ellos querían, pero nunca, y eso fue lo que pasó, le oscureció de muchas bendiciones el materialismo. And family is another blessing. And like I said, money is not the goal, but a tool so that you can spend more time doing what you want to do with the people that you love doing with things with. Otra cosa es la paz. La paz es una bendición que mucha gente no lo ve como una bendición, pero usted vive en paz, usted descansa en paz. El salmista David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. La paz, iglesia, es una bendición. No mucha gente lo puede disfrutar. ¿Por qué? Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces es el materialismo lo que oscurece esa paz. Porque si nos enfocamos en tener más, crea más. Incluso usted ve una casa llena de tantas cosas, está tan amontonada de muchas cosas y hasta da ansiedad de entrar a una de esas casas, no hay ni dónde pisar, de tantas cosas que tiene la gente. Hay una enfermedad que existe, que es una persona que siempre le gusta tener y tener y tener y nunca tira nada porque siempre quiere tener, ¿verdad? Esa es una enfermedad. Another blessing is peace. A lot of people don't realize that peace is a blessing. The psalmist David says, I will lie down in peace and I will sleep that way, because only you make me lie down and sleep that way. Peace is a gift from God, but many times it is obscured because of material things. Number 7. Materialism spawns independence and self-sufficiency. El materialismo engendra independencia y autosuficiencia. Se diría, eso es bueno para que mi hijo aprenda a trabajar y se vaya a la casa. And you might say, well, that's good, so that my son can learn how to get a job and get out of the house. Es bueno, ¿verdad?, aprender a trabajar y independizarse, pero no es bueno independizarse de Dios, ni ser autosuficiente de Dios. Deuteronomio 31:20. And it's good to be independent, to be independent from your parents when you get married and get a job and get to work. But it's not good to be independent from God or to be autosufficient from God. So Deuteronomy chapter 31 verse 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Esta es una advertencia que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, lo que iba a pasar, porque Dios conocía al pueblo, Dios conocía las quejas, Dios conocía las murmuraciones que le habían hecho a Dios, ¿verdad? Y habían cambiado a Dios por estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los israelitas? Se independieron de Dios y pensaron que eran autosuficientes, porque decían, ¿por qué confiar en Dios si tenemos todas nuestras necesidades cubiertas? ¿Por qué orar si tenemos todo bajo control? ¿Por qué pedirle a Dios el pan diario si soy el dueño de la panadería? Y nos enorgullecemos en que estamos independientes financieramente. Pero ¿dónde estaríamos sin Dios?
¿Dónde estaríamos de aquel que da el canto que estamos leyendo? ¿Verdad? Eres el pan, eres mi respirar, eres el pan que como. Y iglesia, las riquezas nos aíslan de discernir las verdades, necesidades de nuestras almas. Este es un peligro del materialismo. So the Israelites, God had warned them that when they would enter this promised land, it says that they will eat and fill themselves and grow fat, and they will turn to other gods and serve them, and they will provoke me and break my covenant. Materialism does that. It independentizes from God, and you become auto-sufficient from God, because then you start saying, why trust God when I have all my bases covered? Why pray when I've got everything under control? Why ask God for your daily bread when I'm the owner of the bakery? You see, we pride ourselves in our financial independence. But where would we be without God, who gives every breath as a gift? Estamos por terminar. Número 8. We are about to finish. Last 3. Materialism leads to pride and elitism. Número 8, el materialismo nos dirige o nos lleva al orgullo y al elitismo. Salmo 52:7. Psalm 52:7. Psalm 52:7. Salmo 52:7 dice: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Miren esta palabra. Here is the man who did not make God his strength, but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness. Una persona que se apoya, que se fortalece en sus riquezas, que confía en sus riquezas, va a tener la tendencia de querer darse crédito por lo que ha hecho. Y eso lo va a llevar a enorgullecerse, ¿verdad? Y no ser agradecido. Pero sin embargo, si nos damos cuenta de que Dios es el que nos da nuestro intelecto, como Daniel lo dijo, nuestras habilidades, como Pablo lo dijo, nuestra capacidad para hacer dinero, como lo dijo Moisés, entonces eso nos va a permitir permanecer humildes y saber de quién viene todo lo que tenemos. But on the contrary, if we realize that God is the one who has given us our intellect, like Daniel said, the one who has given us our abilities, like Paul said, and our capacity to earn money, as Moses said, then we will be able to remain humble and trust in the one who is the giver of everything. ¿Y saben lo que hace el materialismo? ¿Por qué pone ahí el autor elitismo? Porque a veces pensamos que los que tenemos más dinero, que llega a pensar la gente que si tienes mucho dinero, piensa que es mejor que otros. Y eso es lo que hace el materialismo. Que yo tengo una casa, que tengo 3 carros, que tengo una de esas campers, tengo un ATV, tengo un 4-wheeler, tengo de todo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que el materialismo, cuando ya existe orgullo, no quiero decir que no disfrutemos de las cosas. Me refiero a cuando hacemos el materialismo nuestro Dios. No hay nada de malo que usted se vaya a acampar en una de esas RVs. No hay nada de malo que usted rente unas 4-wheelers y se vaya a disfrutar con su familia. No hay nada de malo, ¿verdad? Hay pocas cosas que Dios desprecia. Una de esas cosas es despreciar a los pobres. Y en lugar de estar acumulando cosas materiales, podríamos estar ayudando a los pobres. Dios dice: mejor haz eso. Why elitism? Because elitism boosts our egos and making us think that we are somehow more worthy than others by the things that we have. We have an RV, we have an ATV, we have a jet ski, we have a house, we have 3 cars. And sometimes when that pride starts getting in there, people start thinking that they are better than others.
But few things are more repugnant to the Lord than the rich despising the poor. So instead of accumulating more material things, God would prefer for us to give to the poor. Número 9, materialism promotes injustice and exploitation. Materialismo promueve la injusticia y la explotación. ¿Qué significa eso? Amos 5:11. Amos 5:11. Amos 5:11. Amos 5:11. Amos 5:11 says, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. ¿Por qué no iban a disfrutar? Porque estaban tomando ventaja de los pobres, estaban cobrando de más de impuestos a los pobres. ¿Y qué habían hecho con ese dinero? Habían hecho casas, habían plantado viñas, y eso es algo que el materialismo causa. Consideren un poco. Los que promueven el alcohol, el tabaco, las drogas, la pornografía, la prostitución, la televisión, el estilo del fashion, ¿verdad? El aborto, todas estas cosas es para la ganancia de dinero personal. Y muchas veces sabemos que todas estas cosas están usando a la gente, están matando vidas. Si usted obviamente no nos vamos a meter en eso, pero si supiéramos las fábricas de donde se hace nuestra ropa, muchas de esas cosas, o sea, ahí está. Y entre más uno acumula, más uno está invirtiendo para ese tipo de ganancia. Consider how promoters of alcohol, tobacco, drugs, pornography, prostitution, the television, fashion, abortion, consider how all of these things exploit human beings for financial gain. Consider. Because materialism does that. It promotes this. It promotes injustice and exploitation. We don't know who could be making, in what type of slavery factory our clothes is being made. You know, we're not going to get into that, but just consider that fashion, some of the most expensive brands out there are being made in these slavery factory, by people that are slaved. Número 10, último, and number 10, lastly, material fosters immorality and the deterioration of the family. El materialismo fomenta la inmoralidad y el deterioro de la familia. ¿A qué se refiere eso? Según Samuel 11, and let us go to 2 Samuel. 2 Samuel 11, verse 2, Según Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, el cual era muy hermosa. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. We have the story of David. David sent and inquired about the woman he had seen. He sent messengers, he took her, he slept with her. And this type of verse, it makes us realize that materialism fosters immorality. Why was David able to do that? Because of his position, because of his status economically. He was the leader. He was he was the king. And now let us put that into our day leaders. People with a lot of money get away with a lot of things. They just cover it up with money. And materialism, the biggest temptation for leaders, whether it's business, whether it's political, whether it's spiritual, is that to think they are exception to the rule.
that they are entitled to certain privileges other people are not. And it's not about how much money we make, but it's about how much we keep. Y una de las tentaciones más grandes para los líderes, usted llame líder en los negocios, político, espiritual, es de que piensen que no les puede pasar a ellos. O que piensen que es como que de alguna manera merecen algo que otros no merecen, simplemente por tener más, por tener más dinero, por tener más cosas materiales, ¿verdad? Y usted ve cuántas veces el dinero no ha causado engaños en los matrimonios, por el dinero, por las cosas materiales. ¿Y qué pasa? Destruye la familia, hay inmoralidad sexual y destruye la familia. And how many times have you heard of stories of leaders failing because of affairs? Because of money, because of material things. And it fosters immorality and it destroys the family. Así que iglesia, vimos 10 cosas. Usted sabía que el materialismo era malo, usted sabe. Pero yo quería que viéramos qué exactamente hace el materialismo. Church, I know that you knew that materialism was bad. But I wanted to show you the dangers of specifically what it does in our lives. Y para prevenir en no caer en las trampas, en las vanidades de las riquezas, del materialismo. And also so that we could see biblically and not fall in the traps of materialism, in the vanities of this life, because we don't want to end up like some of these men in the Bible did. Porque no queremos terminar como muchos de estos hombres que terminaron en la Biblia. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.